puede quedar un rato para intercambiar al final, ¿sí? Así que si les parece, vamos escuchando las ponencias, nos vamos anotando preguntas, comentarios, como para después hacerlos todos juntos a lo último y generar allí un cierre luego de eso. Bueno, no hay un orden establecido, así que quien quiera arrancar y romper el hielo, bienvenido sea. Si les parece, nosotras como estamos primeras en el orden del programa, pensamos que nos tocaba primera, así que estamos no hay problema. Vamos a empezar. Vamos con ustedes, las escuchamos. Bueno, buenos días a todos y a todas y a todes. En principio me sumo así un poco muy acotado, bueno, celebro el encuentro en el marco de lucha en el que estamos, bueno, en este momento, tanto en las universidades como en otros espacios del ejercicio profesional, así que me parece, bueno, muy valioso que podamos reivindicar nuestro trabajo también en estas instancias. Bueno, un poco como había dicho Analía, nuestro trabajo se titula como Estructuración del Sistema de Salud y Atención Primaria de la Salud en la Ciudad de Paraná, una breve reconstrucción genealógica. Un poco lo único que voy a contar yo, y ya arranca Irene, es que, bueno, este equipo está conformado por docentes de la Universidad, de la Facultad de Trabajo Social, trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental, estudiantes, becarios, bueno, también un poco en lo que hace a la jornada, en la integralidad de funciones justamente, tanto desde la investigación como de otras actividades que bueno, que se enlazan a otros trabajos también que van a estar siendo presentados o que han sido presentados ya en el marco de la jornada. Así que un poco eso, nosotras con Irene somos las voceras, pero hay todo un equipo detrás de este trabajo. Bueno, yo participé del equipo de extensión comunitaria y epidemiología del Hospital Escuela de Salud Mental como residente de la disciplina de enfermería de la RISAM, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, y es ahí un poco donde surge la idea del proyecto, porque, bueno, empezamos a pensar el nombre del dispositivo y qué era lo que se hacía en relación a la epidemiología, y, bueno, empezamos a aplicar algunas técnicas de epidemiología más ligadas a lo cuantitativo, y a través de ese trabajo empezamos a pensar que sería propicio iniciar algún trabajo que tenga que ver más con el enfoque cualitativo, con las ciencias sociales, para empezar también a darle un poco la impronta al dispositivo, y gracias a la conexión de algunos de los integrantes del equipo con la Facultad de Trabajo Social, que son docentes en esa facultad, fue que se pudo hacer el enlace para empezar esta investigación. Uno de los objetivos específicos de la investigación era recuperar e historizar la estructura y organización del sistema de atención primaria de la salud acá en Paraná. Para hacer el recorte poblacional se seleccionó la zona noreste de la ciudad, que es la zona a la cual pertenece el Hospital Escuela de Salud Mental. Y bueno, digamos que para hacer esta recuperación histórica se seleccionó la perspectiva genealógica de Foucault, que es un ejercicio que en lugar de hacer, digamos, la reconstrucción histórica basándose en las fechas, o en la cronología, lo que hace es, digamos, ubicar, tratar de buscar acontecimientos que puedan explicar el origen de las, digamos, centrados desde el presente y en problemáticas del presente, busca a través de identificar algunos acontecimientos, explicar el origen de algunas líneas, y, digamos, el origen y las líneas de ruptura y continuidad de las trayectorias que constituyen, digamos, el foco de la experiencia de este presente. Entonces, como primer acontecimiento trascendente en nuestra provincia, se tomó la sanción de la Ley Provincial 8.806, que es de 1994, y como segundo acontecimiento, la Ley de Salud Mental de 2010. Para aquella primera ley, para que se pueda concretar la sanción de aquella primera ley, se tomó también como origen, digamos, como acontecimiento que dio origen a esos procesos, la vuelta a la democracia. Hubo trabajadores muy comprometidos en esa época con la salud mental y la atención más bien comunitaria de las problemáticas, y su trabajo fue, digamos, haciendo posible la sanción de esta ley.
como otros, bueno, procesos posteriores hicieron posible la sanción de la Ley de Salud Mental. Bueno, un poco en relación a lo que comenta Irene, que tiene que ver un poco más con la parte histórica de este trabajo, fuimos buscando como algunos actores y actoras que puedan, actrices, mejor dicho, que puedan dar cuenta de estos acontecimientos históricos. Hacemos la articulación de lo que tiene que ver el sistema de salud de nuestra provincia con APS y salud mental, o sea, con la atención primaria de la salud, teniendo en cuenta un poco esta área programática que menciona, mejor dicho, esta parte sí de la red noreste de lo que es los alrededores del Hospital Escuela de Salud Mental, los efectores de salud de los alrededores, pero también sabíamos que había determinadas personas, trabajadores de la salud, que habían sido muy importantes, digamos, para poder pensar esta estructuración y esta conformación del sistema. Muchos de ellos, como sitúan la década del 70 y del 80, diríamos, como el momento más significativo en la conformación y en la expansión de lo que ha sido la creación de los centros de salud. En esa primera instancia, la creación de estos centros de salud no tuvo que ver tanto con una distribución geográfica al interior de la ciudad de Paraná, sino más bien con el movimiento de vecinos, vecinales y demás que veían como necesario poder pensar en sus zonas un efector de salud que, bueno, que pueda empezar a dar atención a lo que tiene que ver con la atención, con el padecimiento, con el cuidado y con otras cosas que quizás a hoy podemos pensar en relación al campo de la salud. Esta organización más espontánea tuvo que ver, digamos, con ir gestionando y acompañando la gestión justamente de políticas de salud, que ahí sí, ya con una mirada más política, de gestión y demás, sí se fueron conformando lo que son las 4 áreas programáticas que tiene la ciudad de Paraná en relación a la distribución de referencia de los efectores de salud. Varios de los entrevistados, bueno, mencionan ahí como algunos acontecimientos importantes. Quizás nosotros desde el dispositivo de extensión comunitaria y epidemiológica pensamos, bueno, cómo poder trabajar en relación a la construcción de salud en la comunidad y desde una perspectiva comunitaria, no quizás tan ubicado, centralizada en los efectores de salud o hospitalocéntrica, y en la discusión que nos vamos dando como equipo, quizás pensamos que esa perspectiva tiene que ver con una perspectiva de 10, 15 años en adelante, y no, estos actores lo que nos fueron trayendo fue cómo fueron pensando algunas lógicas y concepciones en relación a poder construir comunidad, en relación a la gestión y construcción de estos efectores. Bueno. Y esto, me agrego algo, esto también, lo que pudimos ver en este diálogo con los referentes, es la disputa de sentido que siempre estuvo presente. Esto de que también tiene que ver con esto de la perspectiva genealógica, que no es que los acontecimientos pasan en una sola línea y que hay una causalidad, sino que siempre hay, digamos, personas defendiendo una idea y personas defendiendo la opuesta. Entonces se va dando esta disputa de sentidos, entonces siempre hay avances en un sentido y luego se dan avances en el otro sentido contrario, pero a medida que esto va sucediendo se van logrando algunas conquistas o algunas ganancias ideológicas. Y bueno, eso también lo pudimos vivir en el desarrollo de la investigación con los cambios que se dieron, digamos, en diciembre del año pasado, que también generó un gran movimiento para el interior de la investigación, digamos, y del equipo. Sí, y por ahí en esto que traía yo en relación, bueno, a la creación y a la conformación de los centros de salud, las áreas programáticas y demás, nuestra mirada está puesta en cómo se van conformando y pensando los equipos de salud mental en la red de atención primaria de la salud. Bueno, cómo se construyen, cómo se identifican sus propias concepciones acerca del trabajo de salud mental en APS. Varios de los entrevistados mencionan a la creación de la Dirección de Salud Mental de Mercedes Di Giusto como una gran protagonista en poder pensar estas perspectivas de salud mental. Bueno, expresan que Mercedes ha impulsado tanto la creación de la conformación de diferentes equipos de trabajadores en el campo de la salud, apuntando a la profesionalización de lo que ha sido y de lo que viene siendo el sistema sanitario de la provincia,
que ella ha traído una fuerte impronta comunitaria y de trabajo en red, tanto de los efectores de salud y con la articulación con otros sectores. Y sí pudimos notar que los trabajadores de la salud muchas veces se denominan como un nosotros. O sea, quizás a veces la presentación no está dada desde la profesión que portamos, por así decirlo, o desde el lugar que ocupamos en las instituciones, sino más bien de un nosotros como trabajadores del Estado. Eso también nos ha dado como una fuerte significación a lo que, bueno, a la concepción de la construcción de comunidad también en los efectores. Y también la gran discusión que nos fuimos dando es esto de quizás, bueno, cómo estos primeros protagonistas o grandes gestores de lo que ha sido el campo de la salud y de lo que viene siendo, ya tenían anclado muchas perspectivas en relación a la promoción y la prevención de la salud, que bueno, por ahí siempre es algo que en salud nos vamos preguntando, bueno, si la atención está siempre más ligado al padecimiento, al sufrimiento y no todo lo previo que tiene que ver con la promoción de salud. Como para no extendernos tanto, en el recorrido de estas primeras entrevistas fuimos notando también que han salido como otros puntos claves. Quizás nosotros nos hicimos pie en poder dar cuenta de la conformación de estos equipos de salud mental en lo que son los efectores de la red noreste, pero también nos fuimos encontrando con otras personas en la propia transmisión de lo que nos han dado los entrevistados, que quizás es clave poder avanzar ahí, y estamos en la etapa de poder ahora avanzar con la conformación de estos equipos o las concepciones de salud mental en los efectores de salud, cómo se identifican, cómo se distribuyen al interior de los efectores, si están divididos por áreas o no, y en eso poder poner el ojo en la adecuación de la Ley Nacional de Salud Mental en la red más amplia de salud, que son los efectores de APS. Sobre todo también teniendo en cuenta esto que decía Irene, que de diciembre a esta parte nos encontramos de nuevo con una atención hospitalocéntrica, una gran demanda en los hospitales centrales, diríamos, en los hospitales de referencia, y creemos que, la red de APS tiene una gran potencia en relación al conocimiento de los territorios y la comunidad para el laburo y la construcción de salud, y de los abordajes de salud mental. Y eso es lo que nos quedaría pendiente en ese sentido, sería el trabajo de campo, de acercarnos a hacer las entrevistas en concreto, claro, estamos en esa etapa, en los centros de salud, que un poco era, la idea inicial de la investigación, poder conocer cómo están conformados los centros de salud y sobre todo cuál es la mirada que hay sobre la salud mental desde en los efectores de atención primaria de la salud, que también, pensando en que había un plan, una política pública, una estrategia pensada en ese sentido, que para eso se forman, como ser los profesionales que nos formamos en la RISAM, un poco la creación de las RISAM fue en ese sentido para poder llevar adelante estas políticas públicas y que, en esta disputa de sentido de la que hablábamos antes y en esta, preponderancia de una tendencia o de otra, ha quedado un poco coartada, el preconcepto desde que partimos es que ha quedado un poco coartada esa formación de equipos y ese fortalecimiento del APS para poder superar la postura hospitalocéntrica de la que hablábamos. Así que, esa es la tarea que ahora nos toca, que nos toca en medio de este cambio y de este cambio de sentido, y de poder sería, porque tiene que ver con las relaciones de poder, que también por eso tomamos las ideas de Foucault. Sí, a modo de cierre nomás lo digo, que me parece también clave esta investigación, situarla en el momento en el que estamos, teniendo en cuenta esto, de que lo que dije al principio, varios campos del ejercicio y de lo público nos encontramos en disputa, en alerta, y me parece que, poder pensar un trabajo articulado y en red para la atención de la salud, del padecimiento, de la promoción, es clave. Entonces también, quizás
correr un poco la referencia de los hospitales generales o los hospitales de referencia, como por ejemplo lo es el hospital escuela, y poder potenciar y capitalizar, no me gusta mucho la palabra capitalizar, pero bueno, la que me salió ahora, el trabajo también de los otros actores de salud en la red más amplia de la provincia. Bueno, muy bien, para ser respetuosos de los tiempos. Gracias Magalí, gracias Irene. Laura, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Si les parece, seguimos con la presentación que estaba en tercer orden. Guzmán Ramonda Federico presenta la vida cotidiana como dimensión estratégica para leer la dinámica de la coyuntura actual. Federico, si te parece, te escuchamos. Dale, hola, buenos días a todos y todas. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, cuando releí el título me pareció muy grande, pero bueno. Es un texto que está bastante abierto, son reflexiones, como decía Analía al principio, a partir de procesos de investigación, pero también sobre todo del trabajo en la cátedra de tercer año, Trabajo Social y Vida Cotidiana. Bueno, y comienzo. Espero cualquier cosa que quede sin desarrollar, podemos después trabajar en las preguntas y en el diálogo entre todos. Bueno, primero, ¿por qué me parece importante trabajar la noción de vida cotidiana y particularmente de sentido común para pensar esta coyuntura que estamos atravesando? En un primer momento me parece importante retomar muy brevemente cómo ingresa la categoría de vida cotidiana a la caja de herramientas del trabajo social, y es plantear de alguna manera esa reflexión en los años 80 de Margarita Rosas, cuando decía: esta categoría nos sirvió para repensar, para volver a pensar los espacios microsociales, ¿no? La dimensión microsocial, micropolítica, podríamos decir en este momento. ¿Y cómo pensar esta dimensión micropolítica donde se constituye la vida cotidiana? Es interesante pensar que esa dimensión, al decir de Lechner y otros autores, es una dimensión constitutiva de los procesos sociales y políticos, y es de algún modo la textura celular de la procesualidad, de la dinámica social. Eso en primer momento. No hay una distinción o una escisión entre la dimensión macrosocial y microsocial, sino que es una expresión particular, una escala particular del proceso social. A su vez, también retomando a Norbert Lechner, la vida cotidiana es un campo de lucha, y esta idea me parece interesante, porque de algún modo lo que nos está planteando el autor es que, de acuerdo a cómo pensemos esa vida cotidiana y su relación con el orden social, lo que allí ocurra, los sentidos que allí se produzcan pueden ser interpretados de un modo u otro. Este autor, que tomo mucho para reflexionar sobre la vida cotidiana, desde el comienzo plantea una clave que considero central, una clave de índole epistemológica y política, que es que la vida cotidiana, pensar la vida cotidiana no es pensar un sector, no es pensar una realidad preconstituida, ¿sí? Sino que pensar un campo autónomo de la vida social, sino que significa identificar una mediación o una intermediación. Esto es, identificar procesos donde procesos, discursos macrosociales se encarnan, se transforman, se expresan de modo microsocial, se expresan en la particularidad de las relaciones sociales. Esto es interesante porque ya nos pone en evidencia que en la vida cotidiana, en los procesos microsociales, se juegan sentidos que tienen que ver con el ordenamiento social más general. De alguna manera nos invita a pensar cómo esa reproducción cotidiana está conectada con los procesos de reproducción más general. ¿Y por qué?
dice Lechner, hay una dimensión central en la vida cotidiana que es la del sentido común. El sentido común como una categoría central o un concepto central al interior de la categoría de vida cotidiana, porque hace referencia a cómo se gestan esos esquemas de interpretación, conocimiento y asignación de sentido, ¿sí? Cómo se fundan esas certezas básicas que nos llevan a naturalizar o normalizar procesos sociales. Entonces, siendo el sentido común un concepto básico de la categoría vida cotidiana, ¿por qué me parece interesante o importante resaltarlo y traerlo? Y ahora vamos a ver algunas cuestiones de la coyuntura, como dice el título. Norbert Lechner decía que el modo de estudiar e interpretar la vida cotidiana en el tiempo presente es analizando el sentido común. Digo, uno puede analizar la historia, analizar transformaciones, ver cambios en rituales, en modos de vida, en formas de establecer sentido. Ahora, cuando quiere analizar el tiempo presente y analizar cómo se construye esa vida cotidiana, una clave de entrada es esta idea de sentido común. Para pensar en términos generales esta noción, este concepto de sentido común, retomo a José Numm, que hace un gran trabajo sobre el concepto, entre otros, y me parece importante cuando él, a la hora de precisar la idea de sentido común, plantea que hay que pensar en dos grandes dimensiones. Por un lado, el caudal, la idea de caudal de conocimientos, el caudal de disposiciones prácticas que tenemos los sujetos, y en un segundo momento, ¿sí? El modo de razonar, el modo en cómo utilizamos ese caudal de conocimientos, ese caudal de prácticas para asignar sentidos en situaciones determinadas. Es en esas prácticas de razonamiento donde se desarrollan, se expresan, se reproducen, se generan esos esquemas de tipificación, de normalización, de naturalización. Dicho esto, que parece un tanto abstracto, pero me pareció interesante para colocar el concepto de sentido común al interior de vida cotidiana y al interior de la idea de Lechner de pensar la vida cotidiana como una articulación entre procesos macro y microsociales, ¿cómo podemos pensar la gestación del sentido común? Y ahí voy a colocar una serie de ítems que me parecen importantes para abrir un poco esta noción y dejarlo planteado. Primero, pensar la noción de sentido común, como recién también decían las compañeras, nos lleva a pensar la relación entre la vida cotidiana y el poder, ¿sí? Cómo dialoga el sentido común, cómo se constituye a partir de una disputa política, de una disputa, de un conflicto por la hegemonía. Acá recuperamos también a Antonio Gramsci cuando plantea que el eje, la médula del conflicto político es el gobierno del sentido común, es el gobierno de los modos en que se producen sentido sobre las situaciones cotidianas. También el sentido común y la vida cotidiana son una forma central en la que se expresa la configuración subjetiva. Es decir, los modos de razonamientos, estas prácticas de razonamiento son la puesta en acto, ¿sí? Concreta, esta forma de asignar sentido de las configuraciones subjetivas. Es decir, de los discursos, los modos de representarnos, los modos de habitar vínculos, etcétera, se van a poner en juego, se van a concretar a la hora de expresar estos modos de razonamiento cotidiano. También podemos charlar después un poco sobre esto. Pero sobre todo, también el sentido común tiene una particularidad, se expresa a partir del lenguaje como señales, como clave de entrada a ese universo de producción de sentidos cotidianos, y me parece interesante que tiene esta idea de heterogeneidad, ¿no? De ensamble entre distintas prácticas o disposiciones prácticas,
experiencias, aprendizajes previos, etc. Bueno, dicho esto, introductoriamente, ¿por qué dentro de la noción de la categoría de vida cotidiana sentido común? ¿Por qué entiendo que es importante para pensar la coyuntura? ¿Estoy bien de tiempo, no? Falta un poquito, yo para saber. Nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos. ¡Wow! Bueno. De última, después lo Sí, retomamos en la charla, pero sí. obvio la definición. Bueno, perfecto. ¿Por qué la coyuntura? Bueno, la coyuntura lo considero un concepto central también para el pensar situado y pensar nuestra realidad presente como un tiempo abierto, ¿sí? Donde hay distintas conflictividades y proyectos políticos que están en disputa, y de alguna manera me gusta esta idea de tiempo abierto. Me parece importante el concepto de coyuntura y tiempo abierto porque estamos en un momento donde estamos afrontando un relato. Esto me parece interesante, lo escuchaba la otra vez de María Pía López. Hay una gran operación que nos intenta plantear una idea lineal de la temporalidad, que es: llegamos hasta esta situación, hasta el inicio de este nuevo gobierno, porque todo lo que hicimos anteriormente estuvo mal, en términos de producción de derecho, en términos de intervención estatal, en términos de construcción de sujetos colectivos. Parece que hay que salir un poco de ese relato un tanto unilineal y pensar, bueno, las conflictividades, las contradicciones de este tiempo. Obvio toda la caracterización de la coyuntura y digo, ¿por qué es interesante pensar la dimensión de la vida cotidiana y el sentido común en esta coyuntura? Solo 3 indicios y unas conclusiones y cierro, compás. Primero, me pareció muy interesante un trabajo de Paula Canelo sobre el gobierno de Cambiemos, cuando decía, ya en el gobierno de Cambiemos fue un síntoma de una profunda modificación del lazo social y modifica el sentido común, creencias, valores, en la relación entre los sectores populares y la política. Si bien eso viene de antes, con el gobierno se hace presente, ¿sí? Hay una idea ahí de cómo el sentido común es central, el análisis de las formas de pensar, sentir y hacer política por parte de los sectores populares, pero a su vez la autora lo analiza a partir del concepto y el proceso de individuación. Otro ítem para dejar planteado, para pensar la coyuntura, cómo llegamos acá y dónde estamos, es un poco lo que dicen, bueno, otros autores en la relación sentido común-subjetividad. En este caso, Retamoso, Stoessel, dicen, la subjetividad producida por el orden neoliberal es central, la subjetividad neoliberal, patriarcal, colonial, y si no se interviene, si no se piensa, si no se escucha la subjetividad que se fue produciendo, puede ser articulada por proyectos de derecha. Es decir, esas subjetividades que se vinieron gestando durante años, vemos que están rearticuladas por un proyecto de derecha. Y otro indicio también para pensar vida cotidiana, sentido común y coyuntura es, ante la pérdida de centralidad del Estado en este tiempo contemporáneo, por lo menos desde la última dictadura cívico-militar hasta acá, la centralidad que han tenido las distintas micropolíticas para construir subjetividades, más allá de la intervención estatal. Es interesante desarrollar un poco esta idea de política de escucha sobre lo que implica la precariedad y lo social implosionado como nueva forma de producción del lazo social. ¿Qué tipo de politicidad nos marca la precariedad? Es decir, los procesos de aceleración en la precariedad, financiarización, de normalización de la crisis, etc. Bueno, estos 3 puntos, que espero se hayan entendido un poco, parece que colocan nuevamente el problema del sentido común y la vida cotidiana como una dimensión central a mirar en esta coyuntura, y de algún modo abre algunas preguntas. ¿Cómo miramos, cómo comprendemos el sentido común? ¿Cómo entendemos que en el sentido común hay buen sentido? O sea, el sentido común no es solo reproducción, sino también habilita las prácticas de transformación.
y dentro de los buenos sentidos, cómo miramos la politicidad popular que se ha ido desarrollando en este periodo y cómo politizamos. Yo es una pregunta que tengo, ¿cómo politizamos desde nuestras intervenciones profesionales, políticas ciudadanas, esos sentidos comunes, nuestros sentidos comunes? ¿Sí? Entendiendo que salir del atolladero en el que nos encontramos va a implicar una construcción en términos macro sociales, pero también micropolítica, ¿sí? Bueno, eso, cómo pensamos el sentido común y la dimensión política cotidiana en nuestras prácticas. Bueno, espero que se haya entendido, disculpen la velocidad, gracias. Por favor, gracias Fede a vos por tus aportes, nos dejaste pensando y me anoté algunas cositas para intercambiar después. Continuamos, Laura. Bueno, seguimos con la ponencia que continúa en el orden. Es la de Argüet Sotelo Camila y Ragone María Florencia, que se titula Una experiencia de integralidad de funciones, Kermés de la salud mental. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, dos aclaraciones. En primer lugar, que voy a estar sola porque Cami no me va a poder acompañar, así que les pido disculpas de antemano por los nervios, los cambios de último momento. Y la segunda aclaración es que soy Florencia Maribel, no María Florencia. Detalle. Perdón, entonces. Está bien. Bueno, un poco para poner en contexto, igual parte del equipo de lo que voy a presentar ahora, de lo que habíamos preparado para presentar con Cami, está presente, entiendo, en la sala como oyente, así que cualquier cosa me pueden interrumpir, hacer algún comentario, lo que fuere. Bueno, este es un proyecto de integralidad de funciones de la Facultad de Trabajo Social de UNED, que lo titulamos Kermés de la salud mental, una propuesta para el fortalecimiento de redes comunitarias y construcción de saberes colectivos. Viene un poco enlazado con la primer ponencia de Maggie e Irene, porque justamente como es un proyecto de integralidad de funciones, también tiene su base en la docencia y en la investigación, que es lo que presentaron las chicas anteriormente. Y la kermés en sí misma, que sería lo más relacionado a la extensión universitaria. Los actores institucionales que participan de esta kermés, por ahí está, bueno, la Facultad de Trabajo Social y el Hospital Escuela de Salud Mental. Dentro de la facultad tenemos dos cátedras principalmente, que es Salud Mental, Campo y Supuesto, que por ahí es desde donde nos inscribimos con Cami como auxiliar alumna y yo como graduada adscripta, y la materia Intervención Profesional e Institucionalidad Social, que serían las prácticas de cuarto. En tanto que en el Hospital Escuela participan principalmente Extensión Comunitaria y Epidemiológica y algunos residentes. Así que bueno, para contarles más o menos, la kermés es un espacio lúdico que lo llevamos a los diferentes territorios. Es un trabajo comunitario que se enfoca en la promoción de la salud y la salud mental, más específicamente. Nosotros trabajamos en el aula los conceptos por ahí más relacionados a salud mental, digamos, siguiendo un programa académico, por llamarlo de alguna forma, y paralelamente las estudiantes que están haciendo, que están cursando salud mental, están haciendo sus prácticas de tercero, que es trabajo social y construcción de problemas sociales, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno. A lo que voy con esto es que ellas ya tienen su inserción en un territorio de práctica. Así que se va construyendo en conjunto. Ellas van conociendo la parte territorial, van detectando por ahí algunas concepciones de salud, que eso es lo que le pedimos, digamos, como consignas, que ellos ya desde el principio puedan ir detectando qué concepciones de salud existen, qué problemáticas hay en los diferentes territorios. Y ahí
Perdón, Sunil, intervención profesional y vida cotidiana, tenés razón, la mezclé con la cátedra de segundo, perdón, son los nervios. Bueno, a lo que iba es a esto, es que ellas van como conociendo ya desde el territorio a medida que vamos desarrollando los conceptos de salud mental en la cátedra de tercero. Luego trabajamos en esos territorios en talleres con consignas más específicas del tipo qué es la salud mental o qué hacemos por nuestra salud mental, y ahí ya vamos como preparando a las personas que habitan esos territorios. Cuando hablo de los territorios, por ahí me refiero a instituciones más específicas como son escuelas, centros de salud, centros comunitarios, merenderos, esos son los lugares en donde trabajamos. Se va preparando, digamos, esta kermés de la salud mental. En estos talleres van surgiendo las diferentes problemáticas, las diferentes concepciones, diferentes ideas, y nosotros decimos que finalizamos ese proceso, por decirlo de alguna forma, porque en realidad no se termina ahí, en este espacio de encuentro que es la kermés de salud mental, que básicamente tiene como objetivo la difusión de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, promover el juego como un derecho y como también un espacio de salud. Siempre tratamos de involucrar en esto del juego a los adultos, porque si bien trabajamos por lo general con una población que es o niñeces o adolescentes, están los referentes que suelen ser adultos y tratamos de integrarlas constantemente, y eso también es interesante porque después en el momento de reflexionar un poco acerca de cómo se dio la kermés en los distintos lugares, porque en cada lugar adquiere unas características diferentes, la verdad. Nosotros un poco nos vamos adaptando, por eso la importancia de las estudiantes que ya vayan conociendo de las instituciones, los territorios, las personas que están ahí, porque el equipo por ahí suele llegar el día de la kermés o suele llegar en los talleres, pero todo eso se arma a partir de la información que ellos van recabando. Bueno, una de las cosas les decía que vemos por ahí cuando hacemos la recapitulación luego de las kermeses, que por ahí cuesta la integración de los referentes, de los adultos, y también esto se observa bueno, hay una diferencia en cuanto al género, por ahí las mujeres suelen participar más. También en el tipo de institución, por ahí si son instituciones o espacios comunitarios participan más que cuando son escuelas, por ejemplo, los docentes. Bueno, a ver, quiero orientar un poquito. Bueno, desde lo teórico también nos paramos en esta idea de lo comunitario para fortalecer los lazos sociales. Entendemos también que hay una situación contextual que por ahí nos lleva a sociedades más escindidas y no tanto pensar en lo comunitario, incluso desde lo político, no solo desde lo social. Entonces está la idea del poder salvarse solo, y nosotros como que buscamos el punto de encuentro entre los vecinos o la comunidad escolar o las personas que asisten al centro de salud. Digo, poder entender, como dice Van, que por ahí las subjetividades y los padecimientos los compartimos entre todos, se generan en un espacio en común, colectivo, y podemos observar que en la kermés, aunque luego de la kermés lo que provoca es el diálogo y poder hablar de temas que por ahí no se suele hablar. Y también hemos obtenido como, después de evoluciones en las escuelas sobre todo, de decir, bueno, esto nos permitió trabajar otros temas o hablar de este tema que por ahí generaba ciertas resistencias. Así que un poco busca eso. Otro de los objetivos por ahí de la kermés, yo les decía hoy, esto de difundir la ley, de los juegos como derecho, pero también busca una comunidad activa, que ellos puedan hacerse, digamos,
generar espacios de bienestar también. Y fortalecer las redes, porque algo que me estaba olvidando, pero que es muy importante, que esta kermés puede sostenerse gracias al trabajo intersectorial, interdisciplinar. O sea, la verdad es que cuando yo hoy mencionaba a los actores, si bien mencioné la facultad y el hospital escuela como los dos grandes actores principales, por llamarlo de alguna forma, pero en realidad no son los únicos y necesitamos siempre de las referentes barriales, los referentes de los territorios a los que vamos, que como les dije, ya pueden ser los centros de salud, las escuelas, algún vecino por ahí en los centros más comunitarios. Y también esto es uno de los objetivos, le decía, de la kermés, poder fortalecer esos lazos entre las instituciones y entre los mismos recursos, por llamarlo de alguna forma, que hay en los propios territorios, que por ahí en algunos los vemos que están como más aceitados esas relaciones, en otros no, y quizás el primer encuentro es a partir de la kermés o de estos espacios. Yo por ahí digo la kermés, pero en realidad involucra todo el trabajo previo y posterior también, que es esto de los talleres, de trabajar con los estudiantes en el aula y demás. Florencia, por las dudas, quedan 2 minutos. Bueno, gracias, porque no había contado el tiempo. Por ahí lo último que me gustaría decir es que en este momento, bueno, ya todos saben todo lo que está pasando en relación a lo contextual, con el de financiamiento a la educación y a la salud pública. Entonces, lo que quisiera destacar de esto, para no entrar tanto en detalles, es que nos genera mucho debate al interior de los equipos y desafíos también en este trabajo intersectorial, de cómo sostener estos espacios en jornadas cuando hay paros totales, paros nacionales. Entonces, siempre nos estamos preguntando, bueno, ¿sostenemos, no sostenemos, de qué medida? Es muy importante, nosotros siempre vemos qué tipo de juegos llevamos a cada lugar, si bien ya tenemos unos juegos programados, digamos, pero bueno, depende de la población, depende del espacio que tengamos, todo. Y con esto de estas jornadas por ahí de lucha, también repensarlo, por ejemplo, el día de la salud mental, tuvimos que cambiar de espacio, dijimos, bueno, vamos, pero vamos también, porque era día de paro, vamos con carteles, o sea, como le cambiamos ahí un poco la lógica para poder sostenerlo nosotros también, porque bueno, estamos trabajando justamente desde la educación pública, desde la salud pública y poniendo el cuerpo. Creemos que también esa es una forma de enfrentar todo lo que está sucediendo. Bueno, Florencia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por tu aporte. Continuamos con la ponencia Las voces que cuidan, de Angelina Alfonsina y Esteban Kippen. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Esta es una ponencia colectiva, primero que nada decir eso, de un proyecto, un colectivo que tiene formas de proyecto, de programa, de varios proyectos en realidad, cuyo núcleo central es el programa de extensión de la producción social de la discapacidad. Y nosotros queremos empezar un poco por donde dejó la palabra la compañera recién, que ya hemos dicho varias veces en lo que va de la mesa. Parece que estas jornadas en este contexto de lucha, de disputa, es importante traerlos y no redunda. Nosotros estamos participando de estas jornadas en una semana donde estamos, desde el gremio en el que yo trabajo, participo, estamos de paro toda la semana, sosteniendo espacios en los que podemos, algunos más, otros menos, de asambleas, de esfuerzos colectivos. Y bueno, creemos que estar acá es parte de esa disputa, pero sí ponerla en ese contexto, en el contexto de que estamos defendiendo la educación pública, que estamos dando una disputa por, bueno, trajeron recién mucho esto, ¿no? Por el sentido común de que entendemos por educación, que entendemos por libertad, que entendemos por solidaridad, que entendemos por colectivo. Desde ahí nos sostuvimos en presentarnos en esta jornada.
que no fue una decisión fácil porque hubo que conversarla y entender ahí que había una cuestión política de sostener este espacio desde esta intencionalidad de compartir. Estoy acompañado en la sala por varios integrantes del programa, está Alfonsina, está María Eugenia, está Natalia, está Bettina. Bueno, invito a que cualquiera quiera interrumpirnos. Si aparecemos como expositores 12, tiene más que ver con la formalidad del formulario de inscripción que con lo que pasa al interior del equipo. Nosotros queríamos presentar hoy en este espacio una reflexión encarnada, situada en nuestra propia experiencia y vivencia de cómo venimos habitando este espacio de la educación pública universitaria, donde se relacionan, se entraman, se habitan complejamente y de un modo casi confuso, con bordes borrosos, relaciones que podemos ver de extensión, de investigación, de docencia, de militancia, de estar en relación con otros colectivos. Creemos que ese abordaje complejo, que en nuestro caso se originó en una intención de trabajar desde la extensión en una temática como es la discapacidad y su producción social, nos llevó rápidamente a pensar con otros, a encontrarnos con la necesidad de abordajes que desborden las disciplinas, que desborden los bordes que analíticamente nos vamos poniendo, ¿no? Desde la interseccionalidad, desde la intersectorialidad, recuperar rápidamente, no sé si rápidamente, pero recuperar necesariamente las voces de otros que habitualmente la academia ha callado. Por eso lo que presentamos en este encuentro es más que nada una reflexión situada en una experiencia respecto de cómo estamos habitando, pensando y produciendo la relación entre extensión, investigación, docencia y militancia, en nuestro caso, como una meta reflexión ahí. Todos creemos que, si bien en nuestra historia formal hay una secuencia de que primero se presenta un proyecto de extensión y eso nos desafió a formalizar propuestas de investigación y esto articulado con docencia y con militancia al mismo tiempo, nos parece importante entender que no hay un ciclo en eso, no es que una función alimenta a la otra, más allá de que a veces los formularios nos llevan a exponer cosas como esas en lo que escribimos, sino que nos gusta más pensarlo como planos que ocurren en simultáneo, que se entrecruzan, que pulsan, que aparecen relaciones de hibridación, de afectación recíproca, que se van resignificando unos con otros todo el tiempo. Esto a veces parece... ¿Sí? Perdón, te interrumpí. No, dale, es lo que hacemos siempre. No, pensando también en que bueno, suele suceder que los escritos que uno presenta en un momento se ponen en diálogo, por suerte, con lo que uno comparte en las mesas, ¿no? Creo que ese es el espíritu también de encontrarnos, porque podríamos leer cada uno en su casa y me parece que la idea es que también en este espacio veamos qué es lo que vamos construyendo como hilos comunes en esta mesa, en la que nos encontramos en apariencia textualidades que podrían no ser semejantes y que nosotros le encontramos mucha proximidad, ¿no? Porque si bien nuestro título está con el foco puesto en discapacidad, cuidados y derechos, me parece que estas tres nociones atraviesan absolutamente todo lo que se ha venido trabajando en términos de esto que traía tanto la Flor como Fede, en el sentido de, bueno, cómo estamos pensando hoy la resignificación y la urgente y necesaria resignificación de aquellas categorías con las cuales intervenimos en lo social, ¿no? Frente a un social atravesado por esto que traía también Federico y que después me había acordado de pasar un chivo para una actividad de mañana, lo social implosionado, ¿no? O sea,
la advertencia de los efectos de este estallido, de esta implosión hacia adentro que nos ha dejado en condiciones de una precariedad simbólica y material tan inédita, que también en esa clave pensar derechos, la idea de derechos, ¿no? Pareciera ser otra vez un horizonte que se aleja, ¿no? Profundamente en este contexto y nos obliga a resituar las alianzas estratégicas, si se quiere, intersectoriales, interseccionales. Ayer en un conversatorio que proponíamos también, resituábamos la idea de discapacidad para pensarla, y por eso lo traigo también aquí, en esta idea de la articulación con otras categorías que parecen aproximarse en el sentido de que esa precariedad que advertimos tiene que ver con una nueva forma de pensar o de instalar el debate sobre qué vidas importan, ¿no? O sea, la idea más radical respecto de cuáles son los horizontes y los bordes de esto que hemos denominado históricamente y construido como humano, y cómo allí esos bordes se vuelven no solamente difusos, sino absolutamente reactivos para un montón de sectores que van quedando cada vez más excluidos y a su vez más humillados, porque si algo caracteriza este tiempo también, que no es de derechos, sino de derechas, ¿no? La idea de la humillación, la impugnación, como una forma de política, ¿no? Como una politicidad que no solamente impugna y excluye, sino que humilla sistemáticamente a otros, que esto es también algo que nos ha dejado, ¿no?, en cierto sentido desprovistas y desprovistos de eso que creíamos teníamos como herramientas para intervenir en eso social y producir transformación. Entonces, me parece que lo que nos articula, por lo menos a nosotros en esta propuesta de hoy, también tiene que ver con esto que traían los compañeros, ¿no?, de pensar cómo se han configurado históricamente esas formas de exclusión, ¿no?, o de restricción de lo humano, pero qué claves actuales tienen y cómo entra la discapacidad allí. Ayer en el conversatorio una compañera que es de un observatorio de Mendoza decía, nos estamos muriendo, o sea, y no era una metáfora, ¿no? O sea, la condición que atraviesan hoy las personas con discapacidad respecto de la provisión de prestaciones que posibilitan la vida misma, digamos, ¿no? Ni siquiera el bienestar, sino la propia vida, se ha vuelto tan radicalmente devastadora que, digamos, las condiciones también para pensar allí derechos y discapacidad se vuelve, ¿no?, una tensión casi utópica, ¿no? Porque estamos hablando de la sobrevivencia misma de alguien que requiere de sistemas de apoyo, que requiere de cuidados, que requiere de una red institucional, comunitaria, estatal, de provisión de cuestiones tan básicas como la medicación o los cuidadores, ¿no? Y que hoy eso se ve también bastardeado y además avasallado, ¿no? Entonces también pensar allí, ¿a quién le es funcional todo esto, ¿no? O sea, ¿en qué sistema esto se vuelve funcional? Esta expulsión sistemática de estas categorías que hacen que la ética, ¿no?, el horror sea parte de lo que nos conmueve para pensar colectivamente qué hacer frente a esto, porque me parece que estamos demandados ahí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto no nos atraviese de tal manera que la inmovilidad no nos permita pensar nuevas formas de intervención? ¿Cuáles son en ese sentido los impactos subjetivos de esto, pero también cuáles son los caminos para transformarlo, ¿no? O sea, me parece que también estas jornadas son de la Facultad de Trabajo Social y por lo tanto siempre esto aparece como una demanda para pensar, bueno, qué hacer, cómo hacerlo y con quién, para que esa articulación entre, en nuestro caso, discapacidad, cuidados y derechos, pueda ser también, ¿no?, categorías que atraviesan todo lo que aquí se fue poniendo de alguna manera como escenarios, ¿no?, de la devastación, de la precarización, pero también de la apelación a nuevas formas de las estrategias de lo colectivo, de la intersectorialidad como una demanda que requiere quizá nuevas formas o nuevas estrategias o nuevas miradas, también nuevas categorías, ¿no? Entonces,
Lo que nosotros presentamos o queríamos presentar tiene que ver con un recorrido, ¿no? En esto que decía Esteban, nuestro programa tiene ya muchos años, este año es el año 25, ¿no? Arrancamos en el 99, estamos atravesando una cantidad enorme de años y de integralidad ha sido una apuesta nuestra de siempre, un poco a demanda también de la propia extensión universitaria, ¿no? La extensión es la que nos ha pedido de alguna manera intersectar con docencia, con investigación, y eso para nosotros es un valor enorme que defendemos siempre a rajatabla. Nuestro lugar es la extensión, y en esa extensión vamos construyendo esas vinculaciones, ese capital, esas redes que nos permiten pensarnos con otros en este trabajo, ¿no? Entonces, pensaba en esto que... Disculpame. Termino. Un par de minutitos, sí, gracias. Que me sentía súper representada en esto que traían las compañeras, de cómo lo cotidiano se vuelve un escenario de nuevas politicidades y que ahí hay, ¿no?, una enorme tarea por hacer, que no tener, digamos, que la resemantización de esas palabras que nos han robado ya nos ha pasado y hemos podido resignificarlas y construir nuevas estrategias, que quizá nos demande otras formas que estamos intentando ver cuáles son, pero que sabemos que las podemos construir. Yo siempre digo que no soy optimista, aunque no soy ingenua. Todo el tiempo nuestro optimismo se ve también puesto en jaque, pero bueno, siempre los espacios colectivos de conversación, de intercambio, permiten renovar esto como una forma de pensar como nuestras apuestas como universidad, como facultad, digamos, en las distintas propuestas que sostenemos, nos obligan a reactualizar esos compromisos éticos y políticos con el territorio, con nosotros mismos, con nuestros estudiantes, y en la propia producción de conocimiento que hacemos, ¿no? Frente a esto, retomo y lo que decía, hay pasar un pequeño chivo, si bien nosotros tenemos una serie de actividades esta semana en el marco del plan de lucha de clases públicas, queremos invitar particularmente a una actividad de mañana que va a traer a Leandro Bartolota e Ignacio Gago, autores de un libro que se llama Implosión, y que seguramente ustedes han leído y han trabajado, con la idea de hacer en la jornada de las 16 a las 18 un laboratorio digamos, de conversación para pensar entre todos esto que viene siendo, ¿no?, una demanda que va apareciendo. Bueno, frente a la pregunta ¿por qué no explota?, cómo pensar, ¿no?, qué implica pensar lo social implosionado y qué tarea tenemos. Esta actividad se articula a otra que se va a hacer en Ciencia de la Educación, que es la presentación propiamente del libro a partir de las 19. Así que bueno, todas invitadas mañana en la Facultad de Trabajo Social a partir de las 16 para pensar lo social implosionado, como decía el Fede, con los autores de este libro que nos ofrecen la oportunidad de pensarlo en clave de conversación, laboratorio de ideas, intercambio. Gracias. Gracias, Esteban y Alfonsina. Analía, si te parece, continuamos con la presentación de tu ponencia, que vendría a ser la última que nos queda. ¿Me escuchan? Sí, sí. La ponencia se llama Significaciones de las prácticas de trabajadores de salud mental en contextos adversos, la experiencia durante la emergencia sociosanitaria por COVID-19 en la ciudad de Paraná. Bueno. Voy a compartir una breve presentación como para ordenarme nada más, que no se me escape el tiempo, así nos queda un rato para charlar. Bien, ¿se ve, no? Sí. Bueno, esta ponencia tiene origen en mi tesis del doctorado en Ciencias Sociales de nuestra facultad, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que he defendido recientemente, este mes de hecho, así que les comparto aquí un poco los hallazgos de esta investigación que involucra a los trabajadores
de salud mental en contextos adversos, hablando de contextos adversos, pero en este caso ante la emergencia sociosanitaria por COVID en la ciudad de Paraná, y específicamente en trabajadores de la APS. No les voy a contar lo que fue esta emergencia sociosanitaria, en realidad parte de allí la construcción de un problema que yo ya venía pensando por, bueno, mi recorrido en la investigación con el equipo de trabajos de la Facultad de Trabajo Social, también de hace alrededor de 20 años en emergencias, desastres y catástrofes, y cuando, bueno, irrumpe la pandemia llamada en nuestra vida, bueno, ahí empiezo a pensar qué estaba pasando con estos trabajadores que por mi recorrido acompañando prácticas de la licenciatura en psicología, sabía que estaban atravesando como trabajadores esenciales que fueron declarados sin posibilidad de pausa y teniendo que asistir a los lugares de trabajo con pocas herramientas para la intervención en un contexto de este tipo tan novedoso y tan incierto. Bueno, un contexto donde recordemos, primaron las medidas de ASPO, de DISPO, de aislamiento social, y que esto conllevó que todas las actividades que se estaban desarrollando de manera comunitaria, en territorio, y las escuchaba a las compañeras, todo aquello que era con otros o en un grupo de más de 2 personas, se prohibieron, con lo cual todo puertas adentro y con medidas extremas de cuidado, bueno, se empezó a restringir la tarea de los agentes de salud mental en aquel momento, para luego ir abriendo paulatinamente ese ASPO, pasar a un DISPO, pero donde mayormente la tarea de salud mental estuvo relegada al seguimiento de casos sospechosos, el seguimiento de casos positivos, todo a través de plataformas virtuales y demás, muy corrido del rol específico inicialmente de la salud mental. Así es que, bueno, me pregunté qué sucedía con aquellos trabajadores en la primera línea de atención, teniendo en cuenta que eran quienes se encontraban más cercanos a la población. Qué significaciones particulares ellos tenían acerca de estas prácticas que debían desarrollar. Y bueno, se plantearon estos objetivos. Específicamente me interesaba, como psicóloga que soy, pero también pensado desde como decía, mi recorrido en la investigación, poder pensar cómo ellos significaron, qué sentidos le dieron a sus prácticas, como retomando lo subjetivo allí, que inevitablemente siempre está involucrado. Se tomó una población que en aquel momento, estamos hablando del primer periodo de irrupción de la emergencia sociosanitaria entre marzo y diciembre de 2020. 81 trabajadores de salud mental fue lo que se relevó con lo que contábamos en la ciudad de Paraná, entre ellos 50 psicólogos y 31 trabajadores sociales, que fue donde yo focalicé mi estudio, con lo cual comencé a aplicar la técnica de bola de nieve para que uno me llevara al otro, y la muestra quedó conformada por 6 psicólogos y 3 trabajadores sociales. Muchos no querían acceder a una entrevista sobre lo que estaba sucediendo, si bien el trabajo de campo se hizo un poquito posterior al año siguiente. Algunos manifestaban no querer hablar, otros sí querían hablar y mucho, así que accedieron a las entrevistas. Y también se entrevistaron a referentes institucionales del Ministerio de Salud en la provincia de Entre Ríos, y se trabajó también con fuentes secundarias, documentos oficiales, normativas que enmarcaron esa práctica. Para retomar algunos de los principales emergentes de lo que surgió del análisis de la información, voy a focalizarme nada más en la práctica de los trabajadores de salud mental, como ellos la connotaban previa a la irrupción de la pandemia y en el durante, y qué saberes construidos pudieron retomar para las futuras situaciones que puedan acontecer, hablando de contextos adversos para ejercer la práctica. Bueno, previo a la irrupción, era una práctica que estaba caracterizada principalmente por un trabajo en equipos interdisciplinarios, con un fuerte enfoque basado en APS, en prevención, promoción y en intersectorialidad con otras instituciones y organismos de la sociedad civil, con una mirada comunitaria acerca de las problemáticas de la población, y todo ello, una vez que irrumpe la pandemia, como yo comentaba hace un momento,
se vio interrumpido por las medidas de ASPO y DISPO que restringieron las actividades presenciales y grupales, con lo cual al inicio de ese mes de marzo, abril, mayo, ese primer periodo, los trabajadores se encontraron con ellos manifestaban cierto desdibujamiento de su rol profesional, de su especificidad, teniendo que en algunos casos trabajar desde el hogar y en otros continuaban asistiendo a los centros de salud, pero de una manera u otra significaron como una preponderancia del modelo médico hegemónico, como lo médico ocupándolo todo, decían, ¿no? Y desplazando una mirada más integral que contemplara la salud mental en el abordaje de las problemáticas de las poblaciones que seguían apareciendo, seguían surgiendo y algunas agravadas por la irrupción de la pandemia. Por supuesto, problemáticas ya preexistentes y vulnerabilidades preexistentes. Pensaba cuando te escuchaba Alfonsina recién, ¿no? Discapacidad fue algo de lo que hablaron también estos trabajadores, que la pandemia simplemente, bueno, dejó entrever que era una población que ya contaba con vulnerabilidades antes de la irrupción y que luego esas vulnerabilidades se vieron, o esos riesgos a los que se encontraban expuestos se vieron mucho más aumentados, y también las situaciones de violencia de género. Bien. Con todo ello, los trabajadores lo que advirtieron era un cambio en la mirada sobre su propia práctica. Algunos connotaban una práctica mucho más solitaria, donde todas esas redes y ese trabajo en equipo se diluyó a partir de la irrupción de esta emergencia sociosanitaria, y pasó a tener prioridad la atención médica en consultorio. Algunos connotaron esa práctica como de pérdidas y otras como de posibilitadores, ¿no? Algunos trabajadores, por ejemplo, hablaban de la pérdida de la lectura de lo gestual en la cara a partir del uso de barbijos o de mascarillas, pero otros, por ejemplo, connotaron como posibilitadoras la práctica porque permitieron llegar a otras poblaciones de otras maneras. Por ejemplo, los adultos mayores que asistían a sus talleres de estimulación cognitiva, que por supuesto no podían asistir porque fueron declarados poblaciones de riesgo. Bueno, los trabajadores se tuvieron que dar estrategias para llegar a sus hogares, no solo para llevarles actividad de los talleres de estimulación cognitiva, sino que también a partir de allí, por ejemplo, surgieron actividades que tenían que ver con acercarles dispositivos tecnológicos o ayudarlos a gestionar turnos, ya que todo pasó a ser virtual y remoto. De allí que los trabajadores connotaron como el recurso de la invención o de la plasticidad para adaptarse como una cuestión positiva y posibilitadora que fueron encontrando con el transcurrir de los meses. Y a su vez, algo también que connotaron como positivo fue la generación de espacios de diálogo con otros compañeros, no solo para sostenerse y canalizar ciertos malestares, sino también para pensarse con otros y nutrirse de otros saberes que tal vez algunos enfermeros u otras profesiones más técnicas tenían que ver con capacitación en emergencias que los psicólogos y trabajadores sociales por ahí no tenían. Esto lo voy a pasar rápidamente. Para terminar con esto, que tiene que ver con los saberes que ellos connotan que pudieron construir y con lo que podrían contar para futuras situaciones. Por un lado, potenciar lo que ya se aprendió como una mirada integral de las problemáticas que incluya la salud mental, que estos trabajadores consideraron que quedó relegada en ese primer periodo, en el diseño de políticas y en el diseño de los protocolos y demás. La construcción de intervenciones que tengan en cuenta las desigualdades y vulnerabilidades de la población, para lo cual primero ellos decían hay que conocer cuáles son esas vulnerabilidades y esas desigualdades de esas áreas programáticas, para luego colaborar a mitigarlas. El trabajo en equipo interdisciplinario, como mencioné hoy, también fue como algo muy valorado. Los espacios institucionalizados para el diálogo y la escucha y poder reflexionar sobre lo que hacemos, ¿no? En la emergencia donde no parecía que no se puede parar o no se puede hacer otra cosa que correr a asistir, en realidad también es muy importante frenarse, parar y pensar qué estamos haciendo. También la preparación y la formación para la intervención, que en la mayor parte de los casos estaba ausente, eso se connotó también como muy importante.
la necesidad de otros abordajes más allá de lo sanitario, que fue lo que primó en estos protocolos, que contemple abordajes psicosociales, comunitarios, desde la salud mental al momento de diseñar estrategias de intervención. Y también apareció muy fuertemente la deconstrucción de la noción de trabajadores de salud como héroes o guerreros en la trinchera, esto que aparecía mucho en aquel momento, en aquel periodo de tiempo donde se decía que eran esto, que estaban enfrentándose a una guerra o desde la trinchera. Ellos decían que, bueno, esas connotaciones iban en detrimento de poder manifestarse como seres humanos que son y pedir ayuda o manifestar cansancio. Recordemos que se habían restringido las licencias ordinarias y las licencias profilácticas porque habían sido declarados trabajadores esenciales. Todo ello colaborando al cuidado de sí, ¿no? Y poder poner esto sobre la mesa, que está como muy relegado también, el cuidado de sí de los trabajadores en contextos laborales e institucionales, más allá de las situaciones coyunturales, y ligado a pensar, bueno, cómo me posiciono respecto a la tarea en sí, pero también a la producción de dispositivos de contención para hacer visible aquello que nos moviliza. Bueno, perdón la rapidez, como dijo Fede, pero bueno, traté de hacerlo lo más dinámico posible, y con esto llego al final de mi presentación. Bueno, nos queda un ratito para intercambiar. Yo me fui tomando algunas notas de lo que fueron comentando. Un poco Angelina también hizo un interesante resumen de lo que las ponencias venían sosteniendo, ¿no? Y proponiendo. Y bueno, un poco para abrir el diálogo a las preguntas o comentarios, no solo de los ponentes, sino de quienes quieran tomar la palabra. Pero pensaba cómo rondaba también todo esto de la importancia de un trabajo y de pensar nuestras intervenciones desde resignificar esas categorías con las que venimos pensando, pero también pensando en un trabajo en red, en intersectorialidad, y cómo sostenemos esos espacios, ¿no? En estos contextos de jornadas de lucha y de paro, como traían las compañeras, cómo construimos nuevas estrategias de intervención, y pensado en esto que traía Fede sobre, bueno, cómo politizamos esos espacios desde nuestras intervenciones también. Creo que un poco sobrevolando lo que decían las ponencias, es eso, ¿no? Una interpelación a cómo construimos y cómo pensamos nuestras intervenciones. Así que bueno, abrimos lugar. Abrimos la palabra a quien quiera tomarla. Adelante, Magali, sí. ¿No? Soy yo. Nada, quería retomar algo que habíais dicho, Angelina, Pupi, sobre el optimismo, que también creo que un poco la estrategia de, digamos, a lo que ataca un poco estas estrategias políticas neoliberales es un poco a destruirnos el optimismo y a sumirnos en, digamos, la desesperación y en la soledad, de alguna manera, y que, bueno, retomo del ejército zapatista esta idea de la resistencia festiva y de poder encontrar algún lugar para el optimismo, para que, digamos, unirnos a través de ese optimismo para poder tener objetivos, digamos, que nos permitan seguir en la lucha y buscar, digamos, las pequeñas alegrías que nos den fuerza para poder continuar con esa lucha, porque si no se vuelve muy desgastante y bueno, por ahí no encontramos la fuerza necesaria sino para poder seguir, digamos, generando unión, conexión, ideas y eso. Así que gracias a todos, estuvieron re buenas las ponencias, nos dejaron pensando. Gracias por el aporte. Yo, si no hay otra, retomando un poco también lo que decían y lo que decías último, Analía, porque nosotros trabajamos el cuidado y abrevamos mucho de una psicóloga comunitaria
ha sido maestra de muchos, ¿no? Que es Elena de la Aldea, y que en otros contextos también nos ha advertido sobre algo que tenemos muy a la mano, ¿no? Que es esta subjetividad heroica, que se nos presenta como una posibilidad siempre, ¿no? de construir heroínas y héroes en territorios, y cómo estar atentos a esto, ¿no? Porque la subjetividad heroica produce violencia también, no solamente en quien la ejercita, sino también en quienes son las víctimas de esa subjetividad, ¿no? Me parece que ahí hay algo para estar atentos a eso. Pensaba en esto también que hacía referencia el Fede, y que como estoy recontracopada con la venida mañana de los compañeros de Implosión, una de las cosas más potentes que me parece que ellos aportan es pensar también esto que traían las compañeras, ¿no? Las explosiones son advertidas por sus efectos en lo que hacen, ¿no? Las implosiones en los efectos de lo que se siente en el cuerpo, ¿no? La implosión, las marcas están en los cuerpos de la implosión, ¿no? En esta subjetividad, en estos efectos quizás no visibles, porque no hacen cosas, sino producen sensaciones, emociones. Me parece que eso también demanda pensar, qué implica pensar esto social implosionado, y cómo allí imaginar estas estrategias, ¿no? Que no son, digamos, que han calado profundo porque vienen de lejos, ¿no? O sea, una implosión se vino cimentando, también una explosión, ¿no? Las explosiones que nosotros hemos vivido, quienes somos más viejas, y que vivimos el 2001 como una referencia, ¿no? a esto, más cercana, más próxima a esto, nos lleva a pensar qué tienen de distinto y qué tienen de igual, y acá hay un punto, ¿no? En este aporte que hacen estos sociólogos para imaginar dónde tenemos puesto eso que está implosionado en nosotros, dónde está alojado, y cómo eso nos obliga a pensar también desde otros lugares ese qué hacer, ¿no? Y con quiénes. Entonces, lo del optimismo viene bien, me parece que lo de la alegría también, lo de las redes también, pero también nosotros hemos asistido todo este último tiempo a un mindfulness, ¿no? de la individualización de esas categorías, ¿no? Del bienestar individual, del me cuido a mí misma. Entonces hay que rearmar muchas cosas, ¿no? Porque también está atravesado inclusive la noción de cuidado por esta dimensión individualista, liberal, mercantilista del cuidado de sí, como una categoría, digamos, que se personifica en, ¿no? la idea de preservación personal, ¿no? Y yo insisto en esto que trabajábamos ayer, ¿no? Si hay algo que pone en evidencia este contexto es que la autosuficiencia es incompatible con la vida, digamos, ¿no? La vida es interdependiente. Es así, digamos, ¿no? La dependencia, la interdependencia nos constituye humanamente y por eso necesitamos de otros para vivir. Bueno, ¿cómo pensamos esas estrategias? Me parece que también está bueno para no ni caer en la subjetividad heroica, ni en esta lógica, ¿no? De la preservación individual, que tanto también daño hace en esta idea del cuidado mancillada por la mercantilización de los cuidados también, en muchos sentidos, inclusive en discapacidad, ¿no? También en discapacidad esto ha calado muchísimo y por eso me parece que la apuesta, bueno, nos deja un poco perpleja, no sabemos qué es lo que hay que hacer, vamos intuyendo por dónde, ¿no? Pero eso no tiene que desmovilizar. ¿No? Se me ocurría eso como en esto que traía la compañera y lo que dijiste, Ana, de este momento también tan bisagra que fue la pandemia, ¿no? Sí, gracias Alfonsina por tu aporte. Sí, por supuesto lo del cuidado lo pensé desde Elena. De hecho, el contexto de pandemia me contactó con ella e iniciamos un vínculo ahí en plena virtualidad de todo y ahí pude, nosotros ya trabajábamos en la cátedra de la subjetividad heroica, pero bueno, pude introducir un poco más el tema de los cuidados, sé que ustedes lo trabajan hace un montón de tiempo. Y es, por supuesto, esta idea con la que yo cerraba del cuidado, de pensar la práctica, ¿no? Es decir, cómo
el cuidado de sí como, pero me pongo a pensar lo que hago, y sí, empezamos por ahí para poder después pensarnos en un contexto con un otro interviniendo. Y esto que vos decías, ¿no? De que somos con otros, por supuesto, ¿no? Es como nos constituimos a partir del otro, dice la psicología social, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos desarrollando. Así que sí, tal cual. Gracias por tu aporte también, Angelina, muy, muy original. Federico, y no sé si alguien más había levantado la mano. Esteban, vos habías abierto tu micrófono. ¿Querías decir algo? Lo tenés cerrado, Esteban. Que te espero que hables, Fede, después si quiero hablo, no hay problema. No, muy breve. Un poco la idea de revisitar y explorar nuevamente el concepto de sentido común tiene que ver con bueno, qué política de escucha tenemos para ese, vamos a llamar, social implosionado, que es un concepto, me parece, muy, muy, muy potente. Una de las cosas de qué política de escuchas y cómo comprendemos que esos sentidos y esa dimensión cotidiana se constituye en un contexto social más grande. Yo pensaba un poco por qué escribir de coyuntura y esas cosas. Me parece que estamos ante un escenario donde se está repensando todo hacia atrás, ¿no? Donde esta coyuntura nos pone en la urgencia de repensar lo que también Pupi decía recién, la poscrisis del 2001, ¿no? O sea, un poco yo tengo la sensación de que estamos discutiendo la historia reciente para encontrar herramientas, para encontrar huellas y para desarrollar apuestas en este tiempo, en hacia dónde. Y me parecía en ese sentido, bueno, esto, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos? Esta idea me quedaba a mí, Pupi, y compañeros de ese libro, muchas, pero un poco cómo pensamos la cuestión social desde lo social implosionado, no como algo a cohesionar, no como algo a gobernar, sino empezar a pensar cuáles son las mediaciones políticas que surgen de esas prácticas, esas mediaciones difusas, oscuras, difíciles, donde se ensamblan politicidades populares en términos de estrategias de supervivencia con la financiarización de la vida, como trae Verónica Gago, con una ultravelocidad y padecimientos subjetivos enormes, donde todo es interior, o se vive como interioridad social, dicen en algunos momentos. Hay algo también del mundo popular, nuestro mundo, me pongo adentro, donde nos individualizamos y a veces muy pocas veces reflexionamos sobre los efectos de esa individuación que en este contexto se potenció. Digo, por eso me parece que traía la idea del sentido común nuevamente como ubicarlo en esa política de escucha para gestar, para intervenir. Y bueno, sin duda considero importante esta idea de subjetividad heroica que traes. Yo la hemos trabajado más desde los textos de Abad y Cantarelli acerca de cómo habitar el Estado, ¿no? Pero bueno, me parece siempre eso, optimismo de la voluntad y pesimismo del pensamiento, como decía, ¿no? Un poco hay necesariamente que conjugar el pesimismo y el optimismo político y a veces el pesimismo teórico. Bueno, nada, eso, compas. Muchas gracias por las ponencias del diálogo. Bueno, ahí se despedía Delfina Recalde. Gracias, Fede. Me quedé pensando en lo que estamos hablando, que es Judith Butler, la que habla de estas vidas que se considera que no vale la pena salvar, ¿no? Ella lo escribe ahí también en el contexto de la pandemia, pero qué válido que es para todo lo que estamos hablando también. Saber para definir el análisis de la guerra, ¿no? Los contextos de guerra y de violencia, qué vidas merecen ser lloradas. Claro, y bueno, con el COVID ella dice qué vidas merecen ser salvadas, protegidas de enfermar o morir. Sí. Bueno, también, perdón, no, ahora, pero digo, también la Alcira Argumedo, una socióloga que trabajamos ya en la década del 90, nos traía que para muchos proyectos neoliberales en aquel momento, pero hoy también,
hay gran cantidad de poblaciones que están destituidas de su condición de humano. Digo, cuando uno mira cómo se consideran las poblaciones como población sobrante, digo, la brutalidad de esa concepción también dialoga con esto que traen. Perdón, la cité a la Alcira, pero... Bueno. Estamos en tiempo ya de finalizar, pero bueno, si alguien quiere comentar algo más, por ahí hacemos lugar y luego si ya nos vamos despidiendo, si podemos continuar con la siguiente mesa o de narrativa o de ponencia donde querramos ir. Bueno. Vamos cerrando acá entonces. Gracias a todos por las participaciones. La verdad es que estuvo súper interesante y cómo se van entremezclando, como decía Angelina, ¿no? Alfonsina, hoy te confundí hasta yo el nombre. Alfonsina. Pasa que soy tan parecida a Angelina Jolie que me confundo. Es impresionante. Entonces, bueno, no se puede. ¿Qué vamos a hacer? Uno hace lo que puede. Como, bueno, poner en diálogo los trabajos y las producciones y que además algo va dándose también en esta de exponer y de contar, ¿no? No son compartimentos estancos y esa es la idea de que se produzca y creo que hoy algo de eso sucedió, así que bienvenido sea y celebrando estos espacios en estos contextos, como dijo hoy Esteban, bienvenido sea, sostengámoslo siempre desde la lucha y desde el convencimiento de que el camino es la universidad pública, gratuita y laica. Así que gracias por participar. Un enorme placer de haber compartido mesa con quienes expusieron. Y bueno, seguimos en las jornadas hoy. Un abrazo.